20 minutos para las 10 de la mañana. Gorka Maneiro, parlamentario de Unión, Progreso y Democracia en el Parlamento Vasco. Egunon, buenos días. Bueno, parece que esta semana buena parte del protagonismo político se lo va a llevar un acto que va a tener lugar pasado mañana, el jueves, en la Cámara de Vitoria-Gasteiz, donde el Lehendakari va a presentar su plan de paz y convivencia. ¿Qué espera de ese acto? Nosotros vamos con la intención, lógicamente, de escucharle a ver qué es exactamente lo que propone, ¿no? Sí que ha habido, parece ser, algún partido político que se ha venido quejando en los últimos tiempos de que efectivamente se hable de este asunto en el Parlamento Vasco o de que se haga de esta manera. A nosotros nos parece muy bien que el Parlamento Vasco sirva para hablar de estos asuntos y así podemos escuchar directamente qué es lo que pretende el Lehendakari y también qué es lo que pretende el resto de grupos. Me parece algo absolutamente normal en democracia, ¿no? Nosotros, lógicamente, le escucharemos y lo que le exigiremos es que sea un Lehendakari que lo que sobre todo defienda es la democracia, las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, para conseguir finalmente la derrota definitiva de ETA. El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular le han criticado abiertamente al Lehendakari por el hecho de no haber trabajado el texto que vaya a presentar el jueves previamente con los grupos para su aprobación o para contar con un mayor consenso en ese acto del jueves. ¿Comparte esa opinión? Yo creo que el Lehendakari no ha venido hablando en los últimos tiempos con ningún partido político. Eso es lo que yo creo. Por lo demás, el Lehendakari presentará el jueves lo que tenga que presentar. A partir de ahí los partidos políticos se posicionarán y supongo que después seguiremos hablando. Pero vamos, yo en principio no tengo ningún problema en que en el Parlamento se hable también de estos asuntos, porque es muy habitual que cuando se habla de este tema, pues, en fin, parece que los partidos políticos tienen miedo o hay que estar callados o hay que ser discretos. Yo creo que no. Yo creo que está bien que cada partido político exponga en el Parlamento qué es lo que piensa sobre la situación. Por cierto, hace 3 semanas se aprobó un texto muy interesante en el Parlamento Vasco a propuesta de UPyD, del que poco se ha hablado, en el que efectivamente exigimos sobre todo la derrota definitiva de ETA, el apoyo a las víctimas del terrorismo y la defensa del Estado de Derecho. Ese texto contó con el apoyo del Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi. El resto votaron en contra, curiosamente, ¿no? Era un texto y sigue siendo un texto importante que marca qué es lo que debemos hacer las fuerzas políticas. ETA todavía no se ha disuelto, no ha abandonado las armas, no ha mostrado que quiera colaborar con la justicia y eso es lo que está pendiente a día de hoy. No en su contenido, sí parece que en la forma parece que lo que al Lehendakari da pie para llevar a cabo el acto del jueves es aquel acuerdo alcanzado recientemente en el Congreso de los Diputados por todas las fuerzas parlamentarias, Elbo, Amaiur y Unión, Progreso y Democracia, y según parece aquel texto, aquel consenso, sorprendente porque no era habitual, surgía a raíz de la propuesta de Rosa Díez, de Unión, Progreso y Democracia, instando a la Cámara a que se dieran los pasos necesarios para comenzar la ilegalización de las diferentes marcas de la izquierda abertzale. Ahí UPyD se quedó sola. Bueno, este es un acuerdo del Congreso del que tanto se habla, que finalmente no se votó. Ese es un acuerdo que firmaron el resto de fuerzas políticas y que nosotros asumimos como propio y que lo incorporamos a nuestra moción. Sin embargo, no terminó votándose. Nosotros... Sí, pero perdone, sabe que lo que se consiguió en aquel caso fue un acuerdo visual. No se votó, pero trascendió que todos estuvieran de acuerdo en una cuestión, digamos, en contra de la iniciativa inicialmente presentada. Sí, lo que les unió, digamos, es su oposición a la propuesta de UPyD, como por cierto después algunos representantes políticos, concretamente del PNV, han venido a decir. Lo que les unió al resto de grupos era cómo podían dejar solo a UPyD en su intención de ilegalizar a aquellas fuerzas políticas que todavía, a día de hoy, siguen sin condenar la existencia de ETA, siguen sin condenar el terrorismo y son claramente, en fin, herederas de otras formaciones políticas que fueron ilegalizadas. Realmente no dijimos ninguna cosa distinta que no hayamos dicho antes y no dijimos básicamente ninguna cosa distinta de lo que otras fuerzas políticas dijeron hasta hace muy poco tiempo y que incluso incluían en sus programas electorales. Curiosamente, ahora han cambiado de opinión. Habría que recordarles nuevamente que ETA sigue viva y que por lo tanto no podemos bajar nuestras exigencias democráticas. Sí, pero ateniéndonos a la legalidad, a las sentencias judiciales que permitieron que esas marcas se pudieran presentar a las elecciones y ateniéndonos también al nuevo tiempo político y social que parece estamos viviendo, ¿es momento de ilegalizaciones? Nosotros lo que planteamos es que el Gobierno instara a la Fiscalía a buscar nuevas pruebas para ver si efectivamente se incumple la legalidad vigente, ¿no? Parece que
Si echamos la vista atrás, si vemos la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si leemos la ley de partidos y si leemos la trayectoria de estas formaciones políticas como Amaiur y Bildu, a nosotros nos da la sensación claramente de que efectivamente son herederos de partidos políticos que fueron ilegalizados, que siguen sin condenar a ETA, y nosotros entendemos que eso es motivo suficiente para proceder a su ilegalización. Eso es lo que nosotros venimos diciendo. Como digo, otras fuerzas políticas lo decían hasta hace muy poco tiempo. En cualquier caso, cualquier iniciativa que impulsa UPyD es para adelantar la disolución y la derrota de ETA. Ese es nuestro objetivo. Lo que pasa es que en el Congreso, desgraciadamente, aquel día se escucharon muy pocos argumentos en contra de la propuesta de UPyD y muchos insultos, ¿eh? Y eso es lo que ciertamente a nosotros nos da mucha pena. Incluso también en el Parlamento Vasco suele suceder, cuando uno plantea argumentos para que se discuta y que cada partido político se posicione, en fin, vienen a llamarte demagogo, populista, que no quieres el fin de ETA. Me parece claramente injusto. Yo creo que hay que debatir con argumentos, y estos partidos políticos pues no suelen hacerlo. Hay formaciones políticas, también el propio Lehendakari, quien a través de su decálogo ya hablaba de la posibilidad de flexibilizar de alguna manera la política penitenciaria, de impulsar un acercamiento de los presos de ETA, y por otra parte el gobierno español, que reitera que hasta que ETA no desaparezca ellos no van a suavizar, no van a modificar la política penitenciaria. Además, ayer el ministro Gallardón anunciaba que para junio llevará a cabo la modificación del Código Penal por el cual se implantaría la cadena perpetua revisable. En este debate, ¿dónde se sitúa UPyD? Pues en la defensa de la legalidad. Yo no entiendo cómo hay que aplicar las leyes de manera flexible. Yo creo que la política... Pero tantos como unos, reconocen que la propia ley, una misma ley, se puede interpretar y poner en práctica de una manera o de otra. Yo creo que es bastante clara la ley. Yo creo que aquellos presos que quieran recibir algún tipo de beneficio penitenciario, ya se sabe lo que se dice en el Código Penal, tendrán que condenar a ETA, tendrán que renunciar a su pasado, tendrán que pedir perdón, tendrán que ponerse a disposición de colaborar con la justicia en el caso de que quisieran recibir algún tipo de beneficio penitenciario. Pero, en fin, lo que hay es la legalidad vigente y debe cumplirse. Yo creo que no hay razones por las cuales haya que modificarlo. En cualquier caso, habría que preguntarle al Lehendakari qué es exactamente lo que propone cuando habla de flexibilizar la política penitenciaria. Por cierto, no me ha respondido con respecto a la cadena perpetua revisable. ¿Cuál es la posición de UPyD? Bueno, la propuesta de UPyD es la legalidad, la defensa de la legalidad actual. Eso es lo que nosotros proponemos, el cumplimiento íntegro de las penas y que se haga justicia. Es decir, no puede ser que haya criminales que pretendan salir antes de tiempo. No puede ser que haya formaciones políticas que los consideren y así lo definan desde la tribuna como presos políticos. Son unas penas que deben cumplirse, son delitos perfectamente tipificados en el Código Penal y por lo tanto lo que debe hacerse es cumplir la ley y cumplir las penas. Cumplir la ley, por tanto, entiendo que usted considera que no es necesario modificar el Código Penal, ¿o sí? En principio no lo vemos necesario. Vamos a mirar al Parlamento Vasco. No sabemos cuándo se van a celebrar las elecciones. Si nos atenemos al calendario será en el mes de marzo de 2013, por tanto nos queda un año legislativo algo menos por delante, si se disuelve la Cámara en diciembre, unos pocos meses por delante. El calendario legislativo dice lo que dice y el plazo que tenemos temporal es el que es. ¿Cómo se presentan estos meses? Pues estos meses se presentan con mucho trabajo, ¿no? La verdad es que tenemos a un gobierno que ha venido trabajando bastante poco y bastante mal durante estos 3 años. No ha cumplido su programa, no ha cumplido el calendario legislativo, ni siquiera ha cumplido el acuerdo de bases que tiene firmado con el Partido Popular. Es un gobierno, en fin, muy poco ambicioso, con muchos miedos y que no ha trabajado lo suficiente. Tenemos un retraso importantísimo en el calendario legislativo. Se van a quedar, parece ser, leyes muy importantes en el camino. ¿Cuál es la ley que más le preocupa que pueda quedarse en el cajón? Por ejemplo, la ley municipal, que se presentó al inicio de la legislatura como fundamental para cerrar o para mejorar o perfeccionar el entramado institucional vasco actual, y sin embargo ahí sigue parada, ¿no? O la ley de vivienda. En fin, yo creo que son muchas cosas las que este gobierno no ha hecho, y la pena es que a partir de ahora yo creo que van a estar más pendientes de las próximas elecciones. Me parece como que ya estarían en campaña electoral y yo creo que todavía quedan muchos meses para trabajar mucho
en el Parlamento, que es lo que deberíamos hacer todos. Sí, yo creo que es lo que se comenta también en la calle, ¿no? Que cuando hay elecciones de por medio no parece que sea la mejor época para acordar cuestiones, y eso se puede, ¿cree usted, ver reflejado en el Parlamento vasco? Exactamente, sí, tenemos ahí una serie de leyes que habría que aprobarlas, que exigen consenso, que exigen mucho diálogo. Tenemos sobre todo lo que es la ley de vivienda, la ley municipal, siguen sin avanzarse, no han llegado todavía, no está abierto el plazo de enmiendas, no se van a discutir en breve, y es una pena porque es un tiempo perdido, ¿no?, al fin y al cabo. Bueno, pues hablando de elecciones, recientemente, el pasado viernes más exactamente, conocíamos los datos del último Euskobarómetro, hacía una estimación de voto para las hipotéticas elecciones cuando se fueran a producir, y no le dan demasiado bien a Unión, Progreso y Democracia, que según esos datos desaparecería del Parlamento. Las encuestas normalmente no se nos han dado demasiado bien históricamente a Unión, Progreso y Democracia, y siempre hemos conseguido obtener mejores resultados de lo que decían las encuestas. En el año 2009 tampoco nos daban entrar. Yo estoy absolutamente convencido que UPyD va a estar en el Parlamento Vasco y que vamos a crecer. Estamos seguros de ello. Además, este tipo de encuestas perjudican mucho, digamos, a los partidos pequeños, y yo no tengo ningún tipo de duda que vamos a estar. Yo creo que es evidente que UPyD es un partido que está creciendo, es un partido en ascenso. Hemos tenido una representación extraordinaria en el Congreso de los Diputados, seguramente vamos a entrar en Asturias, en Andalucía, etcétera. Es un partido claramente en ascenso, ¿no? Y en Euskadi también, y estamos seguros que vamos a entrar. Por cierto, yo creo que un Parlamento vasco sin UPyD sería un Parlamento bastante gris, sobre todo en distintos aspectos, ¿no?, que únicamente nosotros cuestionamos. Yo creo que UPyD, echando la vista atrás en estos 3 años, ha tenido la capacidad, con un solo parlamentario, de impulsar muchos debates, y por eso yo creo que es fundamental que UPyD se mantenga, porque además hace falta en Euskadi, yo creo, que un partido constitucionalista, sin complejos, que defienda el interés general y que defienda el constitucionalismo y el Estado. Bueno, veremos lo que ocurre en las próximas elecciones. Lo que sabemos es que, de momento, obviamente, usted se encuentra en el Parlamento representando a Unión, Progreso y Democracia, y al hilo de lo que veníamos comentando de los posibles acuerdos o desacuerdos que se puedan producir, ¿cree usted que se dan los mimbres, tenemos los mimbres suficientes, o tienen ustedes los mimbres suficientes como para hincarle el diente a la modificación de la Ley de Territorios Históricos, al hilo de la comisión de incompatibilidades a las que estamos asistiendo? La comisión de duplicidades. Bueno, esta es Esta es una comisión de duplicidades que se crea gracias a que UPyD está en el Parlamento Vasco. Esa es la realidad. Y dicho con toda humildad, nosotros presentamos en su momento, hace un año, una moción para instar al Gobierno a que incorporase en su calendario legislativo la modificación de la Ley de Territorios Históricos, y como consecuencia de esa moción lo que se hace es crear esta comisión de duplicidades. Nosotros pensamos que es urgente e indispensable modificar el entramado institucional vasco. Yo creo que es uno de los problemas fundamentales que tiene Euskadi. Es un disparate, y no solo lo dice UPyD, porque en los últimos tiempos se están alzando voces desde diferentes ámbitos que defienden lo mismo. Es un disparate que una comunidad autónoma de 2 millones de habitantes tenga 4 parlamentos o 3 políticas fiscales distintas. Es un disparate que no se comprende fuera de aquí. No puede ser que no seamos capaces de tener un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal 30 años después, por el hecho de que las diputaciones tengan las competencias fiscales. No puede ser que vayamos a Europa defendiendo una política fiscal común, porque es lo mejor y lo que más garantiza la igualdad, y sin embargo aquí tengamos 3 políticas fiscales diferentes. Hay que modificar la Constitución española, el Estatuto de Gernika, la Ley de Territorios Históricos y la Ley de Concierto Económico. Mucha tarea para pocos meses, ¿no? Sí, todo eso hay que hacer. Lo que pasa es que los grandes partidos, en cuanto a tamaño, digo, pues no quieren cambios, no quieren cambiarlo, no quieren cambiar nada, quieren que todo siga igual. Pero esto hay que hincarle el diente, y mucho más que hincarle el diente, esto hay que modificarlo muy profundamente. Miramos a Madrid. Dice el ministro de Cultura, el señor Wert, que hay que impulsar un sistema de educación más unificado. No ha querido concretar en qué ni en qué aspectos, pero bueno, no sé si es un globo sonda, al menos ha lanzado la noticia. ¿Le gusta esa medida? Un asunto ciertamente interesante, ¿no? Parece que... Hombre, sí, parece que va en la línea de lo que promulga UPyD. Sí, parece que en los últimos tiempos hay cada vez más gente que dice algunas cosas que nosotros decíamos,
o por las que tantas críticas recibimos, ¿no? Él parece ser, bueno, habrá que ver la propuesta en concreto, ya tenemos ahí a los diputados en el Congreso que están trabajando en ella y habrá que estudiarla a fondo para ver exactamente qué es lo que propone, pero nosotros pensamos que lo que tiene que hacer es, se tiene que hacer una reforma constitucional para que la competencia de educación pase a ser competencia del Estado, y esto es lo que el gobierno del PP no está dispuesto a hacer. Nosotros creemos que es lo que debería hacerse, y es lo que venimos diciendo desde hace 5 años. Esta idea del señor ministro parece ser algunas cosas positivas, pero elude la idea de modificar la Constitución. De todas formas, lógicamente hay que estudiarlo bien y hacer las críticas en el momento pertinente. Bueno, pues al hilo de hablar de educación, estamos en un momento de prematrículas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y este también es uno de los asuntos que ustedes han criticado, que el gobierno actual no haya modificado la política lingüística tal y como quisieran ustedes. Recientemente hemos conocido los datos de prematrícula y hablo de memoria, pero de 14.000, 12.000 o algo así son del modelo D, 3.000 sí, del modelo B y 500 y pico del modelo A. Sí. Parece que el modelo A está perdiendo fuelle, definitivamente. No hay ningún problema en que los padres y las madres elijan el modelo D o el B o el A, no hay ningún problema. Nosotros no queremos que los padres o las madres elijan un determinado modelo. Nosotros no queremos que los padres elijan el modelo A porque sí, no, nosotros queremos que se garantice la libertad. Entonces nosotros nos hemos reunido con una serie de padres y madres, nos hemos reunido con la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística y nos siguen diciendo que 3 años después del cambio de gobierno, con el apoyo también del Partido Popular, pues no se ha hecho nada para garantizar esa libre elección. Es decir, que los padres, cuando van a matricular a sus hijos, cuando van a elegir modelo, ya les dicen que ese colegio no va a ofrecer el modelo A. E incluso cuando los padres insisten en que quieren estudiar en el modelo A, pues les dicen que no puede ser y hay presiones. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, que haya ningún tipo de presión, que los padres sean absolutamente libres para elegir cualquiera de los 3 modelos que están legalmente vigentes a día de hoy. Y eso es lo que este gobierno no ha hecho, como no ha hecho otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, seguimos destinando los ciudadanos vascos 450.000 euros anuales a las ikastolas francesas. Eso que tanto criticaron antes el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, pues lo siguen haciendo ellos, no para el fomento del euskera, sino para destinar fondos a lo que sería la educación en Francia. Y esto nos parece un disparate. No hay dinero aquí para determinadas cuestiones, no hay dinero aquí para mejorar las obras en colegios públicos de la comunidad autónoma, sin embargo se destinan 450.000 euros anuales del impuesto de los vascos. Y así un montón de cosas que este gobierno no ha hecho, ni este gobierno ni el Partido Popular, porque el gobierno no trabaja y el Partido Popular en el Parlamento Vasco también trabaja muy poco. Bueno, estamos ya terminando una cuestión económica laboral. Ayer José Ángel Corres, el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, decía que según sus datos, sus previsiones, seguiremos destruyendo empleo durante este año 2012, teniendo la reforma laboral encima de la mesa. No parece que eso lo vaya a solventar, y dentro de unos días, el próximo 29, han convocado todos los sindicatos, ha coincidido que todos los sindicatos han elegido el 29 para la huelga general. ¿Es conveniente impulsar una huelga general? ¿Hay justificación para llevar a cabo esa protesta? Yo creo que lo que debe hacer UPyD es criticar esta reforma laboral en sede parlamentaria. Nosotros no somos un sindicato, nosotros somos un partido político, nuestras propuestas las trasladamos al Congreso de los Diputados o al Parlamento Vasco o allí donde estamos. Y nosotros hemos sido muy críticos con esta reforma laboral. Es evidente que esta reforma laboral no sirve en absoluto para crear empleo, al revés, lo que hace es facilitar el despido, abaratar el despido. Nos parece una medida ciertamente equivocada. La reforma laboral es un disparate, ¿no? Vulnera derechos de los trabajadores, y a mí me parece perfectamente bien que quien quiera salir a la calle a protestar lo haga, pero ya digo que UPyD no convoca huelgas generales. Nosotros nuestro discurso lo hacemos en las instituciones, para eso estamos. Gorka Maneiro, parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, gracias por acudir a Euskal Telebista. Buenos días. Buenos días.